Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa Voto por Voto Guanajuato. Como todos los jueves a la medianoche con Luis Alegre Vega. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. El director editorial de la revista 012, que cada jueves, como ya es costumbre de aquí hasta el 1 de julio... ¿Aquí nos estamos viendo? Nos estamos viendo para ver qué pasa en la semana, Luis, con la política y las campañas, ¿no? Y que en esta semana estuvo pues mucho más divertida con el primer debate entre los candidatos a la presidencia municipal. Y bueno, creo que dan tela para cortar por todas las actuaciones que tuvimos ayer. Claro que sí, fueron 2 horas ayer de diversión, ¿no? De buen humor y diversión. Creo que es una parte importante que haya debates, que las ideas que se confronten, que conozcamos el qué proponen, pero creo que lo que nos enseñó ayer el debate es que está terminando por ser como un mal necesario y no un escenario real para que se expongan ahí los políticos, como debe ser. A mí me parece, Pablo, que lo que vimos ayer es consecuencia de un formato enredado, largo y en momentos creo que hasta pasmoso, para que se respondan un montón de dudas y de preguntas y que a la par y paradójicamente te tengas unos segundos para contestar de cosas que al final del día así son serias, Pablo. Sí, claro que sí, pero además, de entrada a mí me hace un poco de ruido, o sea, un debate entre 5, como que hasta ponerse de acuerdo en quién tiene la voz y demás, complica las cosas. Un debate, en todo caso, sería 1 a 1, ¿no? Sí, digo, entre los punteros, con el método el que apuntara ahí la autoridad electoral. Pero sí, Pablo, es un formato que es muy tortuoso ir a 5 personas, entre las que además hay personajes que nunca habíamos visto en la escena política y que no los vamos a ver como sucede cada 3 años, pero son unos comparsas caros en términos del tiempo, el dinero y el gran trabajo que es el coordinar sus agendas, sus propuestas y que estén ahí, Pablo. Creo que sí, este es un formato que hay que revisar en todas las instancias. Ahora viene el de los candidatos a gobernador. Pero sí, Pablo, creo que no favorece, ¿eh? No, y esto que dices de personajes que nunca habíamos visto, yo en verdad, yo no conocía a Humberto Reyes, el candidato del PT, jamás había oído hablar de él, sí conocía su organización, que es la de Ciudadanos Hartos, había oído hablar algo de ellos, había visto algunas de sus manifestaciones, ha sido gente muy combativa en la ciudad, pero a él jamás lo había visto y lo conocí el día del debate, se lanza finalmente a la fama en la ciudad. Sus 2 horas de fama. 2 horas de fama, pero al nivel de Bárbara Botello y de Miguel Salim, ¿no? Sí, creo que es un premio enorme para los partidos chiquitos. Sí está bien que en la democracia todos deban participar, todos deban jugar, pero creo que no es el formato porque lo que vemos además es, bueno, hay oportunidades para, por ejemplo, Ariel, el candidato del PRD, era una gran oportunidad para que lo conocieran. Él empezó tarde por un lío legal en el propio partido. Era una gran oportunidad para que se presentara y bueno, creo que él, por ejemplo, él sobreactuó su papel del tercero en el juego. Creo que se le pasó un poquito la mano el de reiterar que sus contendientes son pobres en el micrófono, pero finalmente fue una oportunidad para que lo conozcamos. Pero en el de Luis Sandoval y en el caso del señor del PT, es demasiado, es too much que los invites en el mismo nivel y que finalmente ellos van a divertirse. Sí. Y no queda claro si lo prepararon, bueno, o sí queda claro que más bien no lo prepararon, Luis, porque tanto Luis Sandoval como Humberto Reyes como que están improvisando sobre la marcha, no traen propuestas claras, no tienen bien estudiado lo que quieren en caso de que vayan a gobernar, porque en realidad no van a gobernar jamás. Entonces, claro, ¿para qué se preocupan por las ideas o qué van a hacer si en realidad nunca van a tener la oportunidad de gobernar, pero ni remotamente, ¿no? Bueno, hay una muestra clara de lo que platicas, que es estos tiempos que de sí son muy cortos, para ciertos candidatos eran enormes, eran lapsos enormes en los que prefirieron no gastar, por así llamarlo, todos los segundos, porque no tienen, como bien lo dices, como más que hablar. A mí en el caso del PRD, Pablo, yo vuelvo a insistir que sí era importante ver un candidato real, un candidato que sí quiera jugar, porque por el porcentaje de votos el que se podrían llevar,
esta es una regiduría, Pablo. Si ellos mantuvieran un 10% de la votación, es una regiduría, y eso es importante para un partido que no en todos los cabildos ha tenido un representante, y esto es parte de el impulso para que crezcan como una verdadera opción. En el caso de Ariel, yo vuelvo a insistir, creo que fue una sorpresa y agradable en un primer momento, pero creo que luego se engolosinó con el papel de el que no tiene nada que perder. Sí, mira, y a ver si nos puede poner el productor la imagen de Ariel para verlo un instante y platicar sobre su intervención ayer en el debate, ¿no? Él, pues de alguna forma, como dices, hizo la chica, no tenía absolutamente nada que perder y mucho por ganar. De hecho, él empezó su campaña antier, le regresaron la candidatura antier, y ayer mismo tuvo la oportunidad para estar a la altura y con el mismo espacio que Salim y que Bárbara, y yo creo que más o menos lo aprovechó. Vamos a escuchar la intervención de Ariel ayer por la noche. Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser súbdito. De eso se trata, que los ciudadanos recuperemos el 1 de julio la posibilidad de una alternancia real, donde tu voto y el mío valdrá lo mismo y nos permitirá ser gobierno de ciudadanos. Oye, esta parte de dejar de ser súbdito, a mí me parece una exageración, y no le encuentro ningún sentido. Es una broma y no deja de ser más que un discurso tratando de llegarle al ciudadano que no entiende gran cosa de esto, Luis. Bueno, ahora hay una condición que sí es muy peculiar en este debate. Uno es que no se transmitió en la televisión, eso cierra enormemente las posibilidades del que se pudiera ver. Creo que hubo una conexión con el canal oficial, con el canal del gobierno del estado. Por RTG sí salió. Que bueno, fue una manera, pero es muy limitada, digo, porque, bueno, no es que me guste la crítica, pero no es precisamente el amo en las preferencias del canal oficial. Sí, no. Y era complicado el que la gente que lo sintonizara. Pero lo que es importante, Pablo, si es la primera vez en que uno puede verlo por internet, esto supone una actitud como mucho más activa en el ¿cómo llamarlo?, en el espectador por internet, porque le dan ganas de participar y de dar sus opiniones. Y lo que yo veía ayer, Pablo, en el ambiente, digo, en el Twitter, como en Facebook, que está en las redes, es sí está la gente atenta, sí quieren saber más, sí los quieren oír. Pero como bien dices, en el caso de Ariel fue un efecto mucho más propagandístico, el de decir, aquí estoy yo, el de alzar la mano, el de posicionarse como alguien, sí, fresco, que tiene a lo mejor un discurso propio, pero sí coincido que sus frases finales y ciertos acentos, cierta manera de teatralizar, era ya un exceso, porque había logrado una buena imagen, un buen arranque, pero se quedó atorado en la elaboración de las frases, ¿o no, Pablo? Sí. Además, yo siento que en la primera parte le fue bien, y en la segunda parte yo creo que ya estaba repitiendo un poco los conceptos. Estaba engolosinado. Sí, estaba engolosinado. Lo que sí es cierto es que se veía tranquilo, Luis, se veía seguro. Sí, claro. Con una forma de explicar las ideas, pues realmente agradable, pero un tipo agradable. Y yo creo que sí fue mucho mejor en esta parte. En la parte de forma fue mucho mejor que Salim y que Bárbara, ¿no? En el fondo también yo creo que estuvo lleno de ideas generales y no había propuestas concretas. O sea, como que no conoce ni siquiera la administración y no conoce lo que se ha hecho en los últimos años y no tenía la forma de hacer propuestas concretas sobre lo que está pasando en la ciudad y sobre lo que hay que hacer en lo inmediato, ¿no? Pues sí, bueno, a mí me parece, digo, para cerrar el tema de Ariel, a mí me parece que puede ser una propuesta política interesante, el que esté en él, el que ponga un énfasis real en que el PRD tiene una propuesta para mejorar o para participar en la vida pública en León. Y digo, hay que mencionarlo, Pablo, él es un tipo con una vocación real, en la parte de la izquierda, tiene un trabajo real en la parte social. Pero me parecería a mí importante, y por el bien del PRD y por el bien de la democracia en sí misma, que él colaborara en el crecimiento de su partido político. De que hay un gran avance entre Ariel y el candidato de hace 3 años, cuyo nombre no recuerdo, creo que se llamaba Alejandro. Ariel es mucho mejor, es un tipo educado, claro, es un tipo preparado, con un discurso muy bien hecho.
un tipo además que conoce muy bien la ciudad y que, como tú dices, lo que dice realmente lo cree, ¿no? O sea, es una persona con convicciones. Claro, digo, a lo mejor en lo que le hace falta es lo que dices, es un poco el exempape en los números, en las estadísticas, en las cifras reales para que las traduzca, pero creo que a él le sobró debate, a él le quedó largo, porque para el efecto Alquiva creo que lo logró y que coincidimos en ello. Era que lo voltearan a ver y que supieran que hay un candidato del PRD que puede jugar y es su responsabilidad, es su decisión, el que tan en serio juegue en estos 45 días que faltan aún de campaña, Pablo. Para irnos a un corte, lo último que diría yo de Ariel es: me desconcertó, Luis, el que dijera soy católico. Oye, en un periodista me pareció realmente extraño. O mercadotécnico, está bien hecho. Claro que sí. Pablo, esto es política. Sí. Al final se le preguntó que por qué ese interés de decir que es católico, que bueno, hay que resaltar que sí es católico y sí es muy activo, ¿no? No es de esos que no van a ni salvar. El 93% de los leoneses son católicos. Somos católicos. Somos católicos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver un poco los videos de Salín y de Bárbara Botella. Regresamos. Tiene que ver con que los ciudadanos ya estamos cansados, o sea, ya no nos tragamos los discursos leídos, sonando bonito, el viejo truco de que yo hago propuestas y no ataco, es porque no se tiene a veces la capacidad de improvisación, porque no se tienen ideas propias. Yo creo que ganó León con propuestas nuevas. León recuperó una opción de izquierda que se estaba perdiendo, que no tenía. De eso se trata.